Muy buenos días a todos. Buen día a todos. Mi nombre es Óscar Centeno y formo parte del equipo de Grupo ED. Empezamos con esta webinar en la que junto con mi colega Henry Cáceres vamos a ofrecerles lo que hemos anunciado, esta hora de información sobre cómo construir Swim sobre un sólido AIM. E eu posso falar um bocadinho de português para dizer bom dia. Bem-vindos também aos nossos irmãos do Brasil. O webinar, infelizmente, o conteúdo não está disponível em português, só apenas está disponível em espanhol, mas eu tenho certeza que pode perfeitamente seguir a informação sem problema nenhum. Entonces vamos a continuar. En esta presentación aprenderemos Swing y de dónde surge la idea, de dónde viene, por qué AIM se considera como el fundamento de Swing, cómo una organización puede exitosamente construir un servicio AIM sólido. En primer lugar, también queríamos, desde Grupo EAD y desde toda la comunidad AIM del mundo, agradecer todo el esfuerzo que juntos estamos haciendo en esta situación complicada y difícil a la que nos estamos enfrentando desde hace ya más de 2 meses. Tal vez empezamos primero aquí en Europa, desde donde les hablamos. Se trasladó ahora a América el pico de la epidemia, pero no tenemos la menor duda de que saldremos adelante todos juntos, como siempre hemos hecho. E então, isso mesmo, queria dizer obrigado a todos aqueles que contribuem cada dia com o seu trabalho nestas circunstâncias tão difíceis que temos de viver. Mas, aqui começamos um bocadinho antes que na América Latina. A situação está cá a melhorar e, sem dúvida, melhora também em América Latina cedo. E é cedo também, é evidente que vamos por encontrarmos pessoalmente em algum dos sitios. Muito obrigado a todos. Algunas recomendaciones para esta webinar, para hacerlo más sencillo, la comprensión. Veo que tenemos conectadas 101 personas, entonces somos muchos. La conferencia está siendo grabada para que después la vamos a poner a su disposición y la puedan ver también. Entonces pueden ver el contenido, les enviaremos el enlace y podrán verlo. Les pedimos también que intenten tener apagados sus micrófonos y su cámara. Esto es opción, lo que prefieran. Pero los micrófonos es más importante para que no haya interferencias de sonido a lo largo de la presentación. Y al final tenemos un turno de preguntas y respuestas que pueden ustedes apuntar, las preguntas que tengan a lo largo de esta presentación, y al final las podemos hacer e intentaremos contestar a la mayor parte de ellas, dependiendo del tiempo disponible. Les voy a presentar a nuestro ponente, al que va a hacer casi toda la parte de la webinar. Es mi colega Henry Cáceres, que es Senior AM Project Expert en Grupo EAD en Madrid. Su background, su experiencia es ingeniero y aeropuerto también. Estudios en máster sobre aeropuertos, donde lleva más de 19 años trabajando en este medio y en los servicios AIM. Ha sido mucha capacitación, es uno de nuestros instructores. Yo también soy uno, por cierto. Y juntos ofrecemos capacitación, cursos que damos en realidad en todas las partes del mundo donde se nos necesita. Por supuesto, trabaja en las operaciones EAD. Él explicará también, para los que no estén tan familiarizados con el término, lleva ya bastantes años también en Madrid trabajando en operaciones.
Igualmente hace labores de consultoría y ayuda a los países en muchas de las decisiones y pasos que tienen que afrontar en sus transiciones a la IM y demás. Y también participa en muchos foros, foros internacionales, en reuniones de OACI, en reuniones de IFAIMA y de todo tipo, muy activamente. Gracias, Oscar. La verdad es que es un placer tener compañeros como tú, que lo venden muy bien. Un saludo para todos los amigos que están ahora mismo conectados. Agradecemos, la verdad, la participación. Debo decir que esta es la versión en español de este webinar y me alegra, la verdad, enormemente saber que ha habido muy buena respuesta por parte de la comunidad. Y devolviéndole el favor a Oscar, pues ya que él me presentó, pues voy a tener ahora yo el gusto y el placer de presentar a Oscar. A ver quién es nuestro anfitrión. Nuestro anfitrión el día de hoy se llama Oscar Centeno, él es Training Deputy Officer, él es el encargado de toda la capacitación en nuestra empresa. Oscar tiene pues un grado en Derecho y también se ha formado con máster en servicios aeroportuarios. Ha trabajado durante ya algunos años, aunque lo ven bastante joven, pues tiene ya muchísima experiencia trabajando hace muchos años, sobre todo en uno de los paraísos en la Tierra, en un sitio, en una isla llamada Ibiza, que le tengo mucha envidia por eso, pero algún día conoceré. Como comentamos antes, él es el experto en capacitación de la empresa y tiene muchísima trayectoria y experiencia dando formación pues, a nivel mundial. Además, tiene muchísima experiencia habiendo trabajado en las operaciones de EAD. Hablaremos un poquito incluso en este webinar acerca de lo que es EAD. Le introduzco brevemente. EAD significa European AIS Database o base de datos aeronáutica europea. También Oscar pues, ha prestado sus servicios incluso a organizaciones tales como OASI en algunos proyectos muy importantes en el área, en la región de África. Y finalmente, pues Oscar también está muy activo y muy participativo en todas las reuniones, en todos los eventos, en todos los foros a nivel internacional. Así que muchas gracias, Oscar. Te devuelvo el favor y te devuelvo también el micrófono. Muchas gracias, Henry. Así también da gusto, quiero decir. Tengo que admitir que es cierto que trabajar en Ibiza es una gran suerte. Y fue el principio de mi vida profesional en el aeropuerto. Y tengo muy buenos recuerdos y aprendí mucho también. Queríamos también mencionar que al final de nuestra presentación, de nuestro webinar, estaremos dispuestos a ofrecerles un regalo especial. Queremos contribuir un poquito a mantener viva esta base de datos, estas bases de datos que ustedes hacen. Y si necesitan algún tipo de ayuda, veremos a ver qué podemos ofrecerles cuando expliquemos un poquito este regalo especial al final de nuestra presentación. Les sugiero, si quieren, tomen algún papel, un cuaderno, un bolígrafo para tomar notas o para anotar sus preguntas que intentaremos responder al final. Y ahora en este momento mi colega Henry comenzará. Después yo estaré por aquí, voy y vengo, me irán viendo. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Pues bien, empezamos este webinar que, como introdujo Oscar, pues habla acerca de Swim, ¿no? Hablaremos un poquito de Swim, pero enfocándonos en la parte de AIM. Y para empezar, pues me gustaría que echáramos un vistazo a lo que tenemos ahí en la pantalla, ¿no? No sé cuántos de ustedes han jugado a este divertido juego.
Yo particularmente lo solía jugar durante horas con mis hermanos cuando éramos niños, en los fines de semana, cuando íbamos a visitar a nuestros primos. Y este es el famoso juego Jenga. Este juego es interesante porque en este juego la base es muy importante, ¿no? El juego trata de ir construyendo, o más bien partimos de una torre ya construida y vamos quitando las piezas para poniendo incluso un poco de trampa para que nos vamos turnando, ¿no? Y nos vamos rotando. Y entonces, al final, quien vaya quitando las piezas y quien quite la última pieza que haga que se caiga la torre, pues es el que pierde, ¿no? Entonces es bastante entretenido. No sé si lo han jugado, pero si lo pensamos bien, el hecho de tener una base sólida es muy importante, ¿no? En este juego. Entonces, y esto es un aspecto muy importante incluso en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional. Un terreno sólido, una buena base, es crucial para cada tarea o para cada proyecto que tenemos que realizar. Todo el trabajo que nosotros hayamos hecho puede pues caer en ruinas si no hay una base estable para apoyarlo, ¿no? Este mismo principio que es conocido por cada arquitecto o por cada constructor o por cada albañil e incluso también es mencionado en la Biblia, ¿no? Tener una base sólida pues es esencial para la implementación del famoso intranet del ATM. Y es que es eso justo de lo que estaremos hablando el día de hoy, cuál es ese intranet del ATM o ese Internet de aviación, conocida como SWIM. Pero antes de empezar a entrar en materia, pues vamos a hacer un poquito dinámica la participación de ustedes y tenemos un primer cuestionario. Voy a presentar en la pantalla las preguntas y sin embargo ustedes lo que van a ver es en la aplicación de Webex, van a ver en unos segunditos estas mismas preguntas también, pero de una manera dinámica y que ustedes pueden participar. Vendrán ahora mismo en un segundito. Muy bien, pues espero que todos lo puedan ver. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que tienen ustedes ahí tres preguntas que son justamente las mismas que tienen en la pantalla y lo que les pediría por favor es que vayan respondiendo, es bastante fácil, algunas, estas son todas de selección única, es decir, que solamente se puede seleccionar una, luego veremos que hay otras que sí que se puede seleccionar y para lo cual tenemos ya solamente un minuto, tenemos un minuto y medio para cada una de las preguntas. Ya veo que hay gente que está respondiendo. Fenomenal, muchísimas gracias. Recuerden que está en la parte derecha de la pantalla, justo ahí debajo del chat. Seguramente les habrá aparecido. A ver si nos falta gente. La primera pregunta era que si había jugado el juego que les presenté anteriormente. ¿Cuál es la industria que se representa o que representas tú en este evento? Y una última pregunta es para entrar un poco en materia, ¿no? ¿Qué tan importante crees que es AIM en SWIM? Asumo que la mayoría de nosotros estamos muy relacionados con AIM o con Aeronautical Information Service o Aeronautical Information Management, AIS o AIM. Genial, tenemos 5 segundos para seguir respondiendo. Los que no, tenemos muy poquito tiempo ya. Muy bien, pues ya está. Pues en unos segundos vamos a compartir las respuestas. A ver, para que ustedes vean más o menos cuáles fueron todas sus respuestas. Oscar. Sí, estoy aquí. Sí, veo que, bueno, comentar que sí que los participantes han jugado ese juego en mayoría, aunque hay una mayoría que no ha respondido. Supongo que la mayoría lo conoce, si no, yo los he explicado bastante bien y sabemos cómo va. Representa la mayoría también, un 44 sobre 108 de las respuestas emitidas, son proveedores de servicio de navegación aérea, autoridad civil y militar. Tenemos también algún proveedor de sistemas y alguna pequeña representación de aeropuertos. ¿Qué tan importante crees que es IM en Swim? Pues también
Mucha gente considera que es muy importante porque IAM es la base de SWIM. También la mayor parte, el alto porcentaje, el principal, no ha respondido. Estaba probablemente pensando mucho, no mucho. Tengo alguna duda, pero en principio sí. Muy bien, pues muchas gracias, Oscar. Y justo hablando de esta última pregunta, que tan importante creemos que es IM en Swim, es que es en lo que nos vamos a centrar en esta presentación. Pero antes de hablar de Swim, pues tenemos que definir, ¿no? Primero qué es Swim. Sin embargo, cuando hablamos de Swim, para los que a lo mejor ya han empezado a investigar o incluso están trabajando ya en el tema, pues cuando se habla de Swim, muchas tecnologías se nos vienen a nuestra cabeza, ¿no? Muchas tecnologías, muchos conceptos, como por ejemplo Service Oriented Architecture, GML, WFS, XML, redes, protocolos, bases de datos, etcétera. Una cantidad de nuevos conocimientos, ¿no? Todos estos aspectos en realidad son importantes, ¿no? Porque son los principios básicos, la base tecnológica. Pero no es más importante que lo que en realidad se va a transmitir en Swim, y esto es información. Y la verdad es que nosotros, los que hemos trabajado en información aeronáutica durante muchos años, pues sabemos mucho al respecto, ¿no? Asumo que, como comenté anteriormente, que muchos de ustedes son funcionarios o son operadores o son oficiales de información aeronáutica y están trabajando pues en cada una de sus organizaciones al respecto. Así que ya empezamos a conectar que Swim tiene mucho que ver con tecnología, pero en realidad lo más importante de Swim es justamente la información que se va a transmitir ahí, y ahí en esa parte es donde nosotros somos expertos, en la parte de información. Antes de definir qué es Swim, primero tenemos que entender qué no es Swim. ¿Vale? Entonces vamos a definir primero qué no es Swim. Como ven ahí en la presentación, tenemos un montón de servicios en nuestro ámbito, ¿no? En nuestro mundo aeronáutico. Tenemos servicios de control de flujo, de aeropuertos, de meteorología, información aeronáutica, etcétera. Y cada uno de estos servicios, pues se están comunicando continuamente entre sí, ¿no? Están enviando información, y lo que están haciendo es generando una maraña de intercambio de información. Y esto, pues lo que sucede es que tenemos una red de punto a punto, ¿no? Porque cada quien se conecta entre sí. Esto pues, resulta interesante y hasta ahora ha sido funcional, ¿no? Sin embargo, esto lo que nos genera es que existan diferentes dominios de información y además muchos protocolos de comunicación específicos. Es decir, cada uno de ellos tiene su propio lenguaje de comunicación, ¿no? Y cuando se intercambia información con otro servicio y finalmente, incluso como se ve en la presentación, al piloto, pues el piloto en el avión tiene que estar enterado de cuáles son los diferentes canales y los diferentes medios y los diferentes formatos de recibir esta información. Cada uno de estos dominios, además, tiene sus propias interfaces que están diseñadas y mantenidas individualmente, ¿no? Entonces, está bien porque se transmite toda la información, pero en realidad es demasiada información, ¿no? No sé si están relacionados con el término este de TMI o Too Much Information. Tenemos demasiada información y esto produce lo que se conoce como una infoxicación. ¿Qué es una infoxicación? Pues es una intoxicación por demasiada información. Y esto es lo que tenemos actualmente en Swim, y cualquiera me diría que hasta ahora pues esto ha estado funcionando bien, pero esto no es realmente lo que nosotros estamos buscando cuando vemos un poco más allá en el futuro. En el futuro lo que estamos buscando es un entorno de intercambio de datos que sea mucho más seguro, que sea compatible entre sí, sea eficiente, armonizado y además integrado. Entonces, una vez que ya sabemos que no es Swim, que no es Swim, pues vamos a ver cuál sería la perspectiva de Swim. Entonces, ¿qué es Swim? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esa situación que veíamos anteriormente? Swim significa System-Wide Information Management, o gestión de información amplia del sistema, ¿no? Estamos hablando de una información muchísimo más amplia de la que solemos hacer, por ejemplo, en información aeronáutica. Si vemos aquí, los actores y la información pues siguen siendo los mismos. No ha cambiado nada en ese sentido. Pero en este caso, la imagen se va a ver un tanto diferente.
donde podemos identificar que ahora ya no existe una red extensa de conectándose todos con todos, sino que lo que existe es una piscina de información, de donde la información, una piscina de información donde todo mundo comparte sus datos ahí y de ahí mismo recoge los datos. A la vez, estos proveedores de datos son usuarios de datos. Cosa interesante también es ver al usuario final, el avión, ¿no? El piloto, el que está ahí recibiendo. Porque el piloto ha sido muchísimo, ha estado más centrado en consumir esa información. Sin embargo, en este nuevo contexto de Stream, la cosa cambia un poco y este usuario de la información o consumidor de la información también se convierte en un proveedor de la información. Y por ahí ya podemos ir imaginándonos qué tipo de información puede proveer el piloto o pueden proveer los aviones. Y esto es muy interesante porque al final esto va a hacer que todo este nuevo contexto de intercambio de información se amplíe de tal manera que vamos a tener bastante información, pero toda centralizada y focalizada. Y solamente cuando tú necesitas conocer algo, pues entonces te basta esta piscina de información y la tomas de ahí. Entonces, qué vemos en Stream? Pues ya no es una red punto a punto, sino que es una red de intercambio centralizada. Este concepto de intercambio centralizado, tengámoslo en nuestra cabeza porque lo veremos un poquito más adelante también, sobre todo de dónde surgió o dónde se probó este concepto. Sin embargo, para nosotros es muy fácil de ver que este intercambio centralizado, pues lo tenemos en el día a día con el Internet, ¿no? Este es una red de intercambio centralizada. Nosotros no nos conectamos a una computadora en particular de alguien para bajarnos una información, simplemente nos conectamos a la nube, ¿no? Es una red centralizada. ¿Y qué más? Pues aquí las normas de comunicación ya no son independientes, sino que lo que tenemos son normas estandarizadas, son protocolos de comunicación estándar. Esto es interesante porque antes cada uno de los servicios tenía que aprender a hablar el lenguaje de los demás. Más aquí, pues ya la cosa cambia y ya se tienen protocolos de comunicación estandarizados. Y además está basado en un concepto global de operaciones. Esto ya veremos que OASI nos lo está pidiendo también y está haciendo que esto no solamente se restrinja pues, al uso en un país, sino que sea de un uso global, ¿no? Bien, los beneficios más importantes de implementar Stream, además de la digitalización y estandarización de la información, pues justamente son la mejora de estos dos conceptos que vienen sonando muchísimo en los últimos años, que son la mejora de la conciencia situacional y el ambiente colaborativo. Seguro que en más de alguna ocasión ustedes habrán escuchado hablar de estos conceptos y Stream es uno de los habilitadores para mejorar esta conciencia situacional y el ambiente colaborativo. Bien, ahora vemos, que seguramente también ustedes habrán escuchado acerca de lo que es ASBU y de lo que es el ICAO GAMP, ¿no? O el Global Air Navigation Plan de OASI y lo que es este ASBU, es decir, la Aviation Space Block Upgrades, o es una metodología más bien para conseguir el GAMP. Pues dentro de este concepto de OASI también podemos reconocer que SWIM y DAIM o el AIM digital, que para nosotros a efectos de esta presentación pues va a ser indiferente si utilizamos DAIM o EAIM o AIM porque estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Nada más que OASI ya lo digitaliza, por decirlo así, le pone ese adjetivo al principio que es Digital AIM. Pues estos son componentes esenciales dentro de estos modelos, dentro de este concepto de ASBU y de GAMP. Y lo que vemos en ASBU, pues, es simplemente un conjunto de subprocesos, un conjunto de mejoras, de áreas de mejora, de grandes áreas de mejora, entre las que tenemos operacional, información y tecnología. En la parte de SWIM está justamente en la parte de información, ¿no? Y vamos a hablar justamente de cuáles son estos hilos conductores de la información. Y es aquí donde nos centraremos. Veamos a ver cuáles son los hilos conductores de la información. Pues OASI identifica estos 4 hilos conductores de identificación y nosotros podemos identificar 3 claramente, que son la parte de meteorología, AMET, la parte de información aeronáutica
que es DAIM, y la parte de FICE. ¿Qué significa FICE? Significa Flight Information o información de vuelo. Y la C y la E significa Collaborative Environment o en un ambiente colaborativo. Es decir, si nosotros vemos esta imagen, lo que vemos es que SWIM es la conjunción, es la unión de por lo menos 3 tipos de información que son importantes en aviación: información meteorológica, información aeronáutica y además información de vuelo, información de flujo y vuelo. Y esto compone SWIM. Nosotros obviamente nos centraremos en estos dos, en de Digital AIM y SWIM. ¿Qué más nos habla GAMP y OASI? Pues lo que define OASI en esta metodología ASBU es bloques, y estos bloques simple y sencillamente son periodos de tiempo de 6 años justamente, en los que se definen una serie de objetivos. Ahí vemos una serie de objetivos que se tienen que cumplir en estos bloques de tiempo. Como estamos estudiando el Digital AIM o el AIM y SWIM, pues vemos que desde el 2013 ya veníamos desarrollando un trabajo, ¿no?, con el bloque 1. Y en el bloque 2 particularmente es cuando empiezan ya los trabajos y los objetivos a cumplir en la parte de SWIM. Estamos ahora mismo aquí en el 2020 y ya quiere decir que hemos arrancado el bloque 2 y la pregunta es, ¿qué nos espera o qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque estas recordemos que son requisitos de OASI. OASI nos está diciendo que para poder alcanzar el Global Air Navigation Plan debemos de ir cumpliendo con todos estos objetivos. Para el 2020, ¿qué deberíamos hacer entonces en relación a SWIM y en relación a AIM? ¿Qué deberían de hacer los estados? ¿En qué deberían estar trabajando ustedes ahora mismo? Pues veamos, a ver, echemos un vistazo a ver cuáles son, un breve resumen de cuáles son los objetivos que se tienen que cumplir de acuerdo a ASBU, de acuerdo a ASBU de OASI. Empecemos por SWIM. SWIM en el bloque 2 a partir del 2019, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Pues SWIM, como comentamos anteriormente, es una nueva forma de gestionar e intercambiar información. Esto reemplaza el intercambio actual de información de punto a punto. Entonces, en vez de tener una red de punto a punto, lo que tenemos es Internet, pero no el Internet que nos vamos a conectar directamente ahí al mismo Google o al mismo Yahoo o cualquiera de estos. No, se refiere a Internet en el que tenemos que utilizar las tecnologías de Internet para el intercambio de datos, como por ejemplo las redes con protocolos IP. Entonces, cualquier cualquier red virtual privada que tenga todos los mecanismos de seguridad o si se transmite la información de SWIM, recordemos que esto estamos hablando de qué es lo que se espera de SWIM en el bloque 2 y se espera que se utilice Internet en vez de redes de punto a punto. Bien, ¿qué más esperamos en SWIM? Pues esperamos también que existan servicios de publicación o de suscripción. De publicación y suscripción o solicitud-respuesta. Este tipo de servicios los podemos ver en diferentes ámbitos, ¿no? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una consulta en Google, pues esto es justamente lo que está haciendo. Está generando una pregunta y nos está devolviendo unos resultados. Pues este tipo de metodología es la que deberíamos ya estar viendo en SWIM, ¿no? ¿Y de qué manera podría ser esto? Pues, por ejemplo, ustedes quieren conocer cuál es la información meteorológica de un aeropuerto, pues escriben ahí el código OASI del aeropuerto, el indicador OASI, y debería de salirles información. Entonces, más o menos así para que lo vean. Es pregunta o respuesta. ¿Qué más deberíamos de tener en SWIM? Pues interesante que la aeronave, que antes la veíamos como un actor pasivo, solamente consumiendo información, ahora es un nodo que está también proveyendo información en un intercambio aire-tierra. Es decir, que la aeronave, el piloto o la aeronave por sí misma va a estar transmitiendo información que es considerada no crítica. Y esto es interesante porque de momento ya se estaba transmitiendo información de las altitudes, de CELCAL y todo este tipo de información ya se estaba transmitiendo. Pero aquí vamos un poquito más allá. Ya vamos a ir a transmitir otro tipo de información como por ejemplo las condiciones meteorológicas. Y esto es curioso porque de momento no hemos visto todavía estas tecnologías totalmente explotadas,
pero imagínense ustedes lo que puede representar que tengamos ahí, bueno, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, ¿no? Porque ahora mismo estamos un poco de capa caída, pero imagínense que cuando ya volvamos al tráfico normal de operaciones aéreas que teníamos antes, pues la cantidad de sensores que podríamos tener ahí si ya tenemos implementado un contexto de SWIM. ¿Qué otra cosa? Bien, pues hemos terminado con SWIM. Ahora vamos a hablar un poquito con Digital AIM o con AIM o con AIS, que es a lo mejor con lo que muchos de ustedes se sentirán más identificados, ¿no? Que es muchas veces, bueno, es en la mayoría de los casos, creo, el objeto directo de su trabajo, ¿no? Pues vamos a ver qué deberíamos estar haciendo ahora en el bloque 2 de ASBU de OASI. Pues en esta etapa deberíamos tener ya un intercambio totalmente digital como estándar utilizando la arquitectura orientada a servicios. Eso significa SOA, Service Oriented Architecture. No tenemos mucho tiempo para explicarlo, sin embargo me llama la atención aquí que es intercambio completamente digital. La pregunta es, ¿cómo intercambiamos la información aeronáutica actualmente? Pues la información aeronáutica actualmente, que es lo que nos dice OASI también, es intercambiarlo en formato papel o PDF para el AIP y en formato NOTAM, en formato FTN, perdón, para los NOTAMs. Pero aquí en este bloque 2, es decir, desde el 2019 hasta el 2026, lo que nos pide OASI es que ya debemos cambiar esta manera y debemos cambiarnos a un intercambio completamente digital en el que el papel debe ser abandonado. Esto yo sé que puede causar a veces mucho temor, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con el AIP? Bueno, ya se están dando los primeros pasos. En el 2018 se publicó la enmienda 40 del anexo 15, en el que ya se van introduciendo poco a poco los digital datasets. Y estos son nada más pasos que se van dando para poder alinearnos a estos objetivos que se tienen. La información aeronáutica se va a seguir prestando. Lo que pasa es que puede cambiar los formatos, y si ahora mismo estamos proveyendo la información en papel, pues probablemente después sean datos digitales los que estaremos dando y en paralelo también poder crear productos, ¿no? Como por ejemplo las cartas o alguna información que todavía sea contenida en el AIP. ¿Qué otra cosa esperamos en este bloque? Pues esperamos una mejora sobre la precisión de los datos de posición y de tiempo. Aquí ya entramos con conceptos como servicios de información aeronáutica, perdón, servicios de información geográfica, en el que ya se pueden representar los datos geoespacialmente y además el tiempo que es para nosotros muy importante, dado que trabajamos en información aeronáutica, tiene muchísimo que ver con el tiempo, ¿no? Tenemos las enmiendas AIRAC, teníamos las casillas Bravo, Charlie, Delta del NOTAM. Entonces, para nosotros el tiempo es muy importante porque es ahí cuando se llevan a cabo o cuando entran en vigor los cambios en la información aeronáutica, ¿no? Entonces, esto esperamos una mejora considerable que solamente se pueden alcanzar mediante la implementación de modelos digitalizados o bases de datos. ¿Qué más? Pues también hay nuevos conceptos en OASI, como el concepto del alto espacio aéreo o High Airspace, o gestión de tráfico de sistemas aéreos no tripulados, el Unmanned Aerial Systems, ¿no? Estamos hablando de drones y seguramente en los próximos 5 años iremos viendo incluso más y nuevos conceptos, ¿no? Todos estos conceptos también ya tienen que ser parte de nuestro servicio. Ya incluso en algunos sitios se está pensando en crear AIPs específicos para UAS o para drones. Entonces, ya todo va evolucionando y obviamente la aviación y la información aeronáutica también tiene que irse adaptando a todos los cambios que vamos teniendo. Finalmente, pues importante tener una base de datos de obstáculo rica, dinámica, actualizada y además que podamos tener restricciones georreferenciadas automatizadas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que seamos capaces de ver gráficamente cuáles son los obstáculos que nosotros tenemos en un área terminal, por ejemplo, o que nuestros NOTAMs de pronto cobren vida y se puedan presentar en una pantalla y podamos nosotros tener las restricciones, las áreas restringidas, las áreas prohibidas y todos los diferentes tipos de restricciones que podemos poner en un NOTAM, pues que estén referenciadas y automatizadas y presentadas visualmente. Así que esto es lo que esperamos para los próximos 5 años. Es un proceso arduo el que nos espera. Y la pregunta es, ¿dónde nos encontramos actualmente?
y si pensamos que vamos a ser capaces además de alcanzar estos objetivos a tiempo. Seguro que para muchos de ustedes esto no es solamente un reto, sino que en realidad una utopía o una cosa muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque requerimos de la participación y del apoyo de los estados, obviamente, ¿no? Pero esto es lo que dice OASI. Y OASI debería de servirnos también a nosotros para como argumentos, ¿no? Para poder presentar a nuestros jefes o a nuestros directores para que ellos tomen las decisiones. Recordemos que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros sabemos esto. Ustedes leen y reciben las cartas de Estado y las nuevas enmiendas de todos los documentos y esa es información que ustedes tienen que ir implementando poco a poco, ¿no? Y que ir tomando esa responsabilidad. Y si hay algunas de ellas, pues que requieren inversión por parte de los directores o por parte de los estados, pues los responsables de ello son ustedes los responsables de ir y de escalar estos requerimientos y decirle a su jefe o decirle a su director, aquí tenemos nuevos requerimientos, tenemos que actuar, tenemos que tomar unas decisiones. Si ya después de que ustedes hagan ese trabajo, ellos no siguen o no toman decisiones, pues es problema de ellos, pero por lo menos ustedes no se quedaron con esa información ahí dentro, sino que cumplieron con su función de ir y de presentar esas propuestas para que se tomen medidas, ¿no? Y de alguna manera también, pues seguir insistiendo y seguir presionando y hacer muchísimo ruido para que luego se le dé la importancia a la información aeronáutica, la importancia que merecen. Bien, no podemos hablar de SWIM sin hablar acerca de las capas. SWIM pues tiene o consta de varias capas. Estas capas en realidad son un poquito más técnicas, pero me va a servir a mí mucho para introducir un concepto interesante. ¿Cuáles son estas capas? La primera capa es la red de conectividad, ¿no? Esto no es otra cosa más que las líneas físicas actuales o las conexiones para transmitir la información, como Internet, por ejemplo, o redes exclusivas, redes privadas, como PENS en Europa. La segunda capa es la infraestructura de SWIM. Este es el equipo específico, ¿no? Son las bases de datos, son sistemas, son servidores que son construidos con la intención de compartir información aeronáutica. ¿Qué más tenemos en SWIM? Pues tenemos los modelos de intercambio de información y a lo mejor aquí ya vamos llegando a conceptos que son más familiares para nosotros, ¿no? Aquí es donde hablamos de AIXM, de FIXM, de IWXXM y algunos otros, ¿no? ¿Para qué nos valen cada uno de ellos? Pues seguramente ustedes ya lo habrán podido deducir. AIXM es el modelo de intercambio de información aeronáutica. FIXM es el modelo de intercambio de información de vuelo, Flight Information, de información de vuelo, y IWXXM es el modelo de intercambio de información meteorológica y algunos otros que probablemente también vengan en el futuro. Entonces ya vemos aquí que ya tenemos una capa en la que hay modelos y cómo se integra esto dentro de SWIM. SWIM no debería de ser un desconocido para nosotros, dado que la información aeronáutica pues se está basando en bases de datos que tienen a su vez base en AIXM. Y ahí vemos AIXM, ¿no? Como ese modelo de intercambio para información aeronáutica. ¿Qué más? Después de tener los modelos, pues lo que necesitamos son servicios, es decir, son programas, software que sean capaces de ir a esa base de datos y obtener la información, ¿no? Para unos usuarios. Y finalmente, pues lo que necesitamos son aplicaciones que utilicen esos datos que están ahí en esa base de datos, utilizando estos servicios estos modelos de intercambio como IXM. Y si vemos ahí en esa última capa, lo que tenemos pues, es el mismo mundo aeronáutico que vimos en la primera slide, ¿no? En la que les presenté de lo que no era SWIM. Cada uno de ellos va a tener su propia modelo de intercambio, su propio servicio de intercambio, pero a su vez todos van a estar en una capa muy profunda siendo compartidos en esa misma red de información, ¿no? Entonces, esto es lo que se pretende en SWIM. Sin embargo, el alcance de SWIM solamente llega a las capas centrales, a estas capas intermedias. Nos referimos a la infraestructura, al modelo de intercambio de la información y al servicio de intercambio. Bien, aquí llegamos a un punto muy interesante, porque ¿qué pensarían ustedes? Todo esto que nos puede parecer muy futurista, ¿no? El hecho de SWIM y tantas capas y tanta tecnología, pero ¿qué les parecería a ustedes si yo les digo que
hay un servicio que se implementó hace ya más de 17 años, estamos hablando ya de casi 2 décadas, se implementó hace más de 17 años, en el que se probó o se utilizó como prototipo de que este tipo de intercambio de información con el que soñamos actualmente, pues es posible. Y eso justamente, amigos y amigas, pues es un prototipo de Swim. Y ese prototipo de Swim se llevó a cabo en, voy a volver un poco para que veamos, en esta zona, en la parte de AIM, de AIM y de AIS. Sí, como ven, señores, hubo un prototipo hace muchísimos años, hace casi 2 décadas, que fue capaz de demostrar que el intercambio de información centralizada con este modelo, pues es posible. No sé si ustedes saben de qué prototipo estamos hablando. Bueno, luego haremos una pregunta a ver si alguno me sabe responder. Pero vamos a resumir un poco hasta aquí de qué es lo que hemos estado hablando. Y hasta aquí hemos visto que AIM y SWIM pues son componentes esenciales en esta metodología de OASI, en la metodología llamada ASBU, con el objetivo de lograr el Global Air Navigation Plan. ¿Qué más? Hemos visto que SWIM se trata de implementación de tecnologías de servicios de información, donde AIM es solo uno de los dominios. Recordemos que en SWIM tenemos por lo menos 3 tipos o 3 dominios de información que se van a intercambiar. Está información aeronáutica, información meteorológica e información de flujo y vuelo. Y finalmente, en nuestro resumen, pues dijimos que ya existe un prototipo exitoso de AIM y SWIM, que tiene casi 2 décadas. Cuando nosotros ahora ya estamos pensando en cómo llegar a SWIM, resulta que ya existe un servicio que se ha implementado hace mucho tiempo y ha sido exitoso, ¿no? Entonces, hablaremos un poquito más adelante de cuál es este prototipo exitoso de AIM y SWIM. Y ojo, que está enfocado concretamente en AIM. Es uno de los servicios que nosotros estamos prestando. Bien, pues llegamos a nuestro cuestionario número 2. Pongo las preguntas en la pantalla y en unos segunditos pues podrán ver ustedes el siguiente cuestionario. Y ahí estamos. 1 minuto y medio para responder. La primera pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es este prototipo de AIM Swim al que nos referimos? ¿Cuál será ese prototipo de hace casi 2 décadas? Luego la siguiente pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es la impresión que tienen, cuál es la impresión que tienen ustedes en relación a la implementación de ASBU, el Digital AIM, en el bloque 2 en tu organización? ¿Cómo lo ven? ¿Están ya con un plan? ¿Ya han empezado? ¿Tienen algún avance? ¿O están todavía desarrollando, diseñando algún proyecto? Y por último, ¿cuáles son los principales problemas o retos en la implementación de AIM? ¿Cuáles son esos retos o los problemas que ustedes ven en la implementación de AIM? Vamos a ver, pues muchas gracias. Ya veo que hay mucha gente que está respondiendo. Recordemos que tenemos 30 segundos nada más para responder. En el lateral derecho tendrían que encontrar este cuestionario, estas preguntas. Nos quedan todavía 20 segundos. Muchísimas gracias a todos los que están respondiendo. Luego vamos a compartir también cuáles son los resultados. Genial, pues ya estamos aquí. Pues ahí tenemos los resultados. Óscar, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Estoy Gracias. pendiente de las Muchas gracias. respuestas y de las reacciones, ver qué es lo que están escribiendo o lo que están seleccionando. En este caso, ¿cuál es este prototipo exitoso de IAM Swim al que nos referimos? Pues en principio no veo una respuesta clara, pero estoy seguro, Henry, que tú nos lo vas a decir. Intentaremos, sí, lo vamos a hacer. Sí. ¿Cuál es su impresión en relación a la implementación de ASBU de bloque 2 en la organización ahora mismo? Bueno, una gran mayoría no lo sabe y algunos han empezado y otros tienen un plan, pero la mayoría aún pues no tienen muy clara
esta respuesta. ¿Cuáles son los principales problemas o retos en la implementación de AIM? Bueno, es una respuesta múltiple y vemos también que hay gente que es muy tímida, la mayoría es tímida y dice que no lo sabe o no le aplica. Y luego hay limitaciones de recursos y presupuestarias, principalmente, y también la capacitación y concienciación. Muy bien, pues Les animo a responder, que no sean tímidos, que no pasa nada. De hecho, las respuestas son anónimas, o sea que no podemos saber qué contesta cada persona. O sea que no sí. hace falta ser tímido. Arriésganse. Tengo la duda si los que están conectados desde el teléfono celular pues pueden acceder a los cuestionarios. Pero bueno, da igual. Si no, pues agradecemos muchísimo la participación. También los que están conectados desde sistemas de videoconferencia, que no es desde una computadora normal, pues creo que ahí sí que también hay algunos problemas. Pero bueno, agradecemos de cualquier manera la participación. Henry, la nueva versión de WebEx para app sí te deja contestar cuestionarios. Buen día. Ay, que eres Ileana, ¿no? Que no he visto tu nombre. Sí. Encantado, Ileana. Mucho gusto, sí. Para que no Fenomenal. tengas la duda. Te agradezco mucho, sí, 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 porque nosotros como siempre lo utilizamos desde la computadora, vamos, pero tenemos que ponernos al día también con el celular, ¿no? Nos estamos quedando ahí un poco atrasados. No te preocupes. Sí, muchas gracias, Ileana. Perdón. Encantado. Bien, muchas gracias. Bien, pues una de estas preguntas era cuál era el prototipo exitoso de AIM Swim al cual nos referimos, ¿no? Es una interesante pregunta. Es curioso que después de 17, casi 20 años, muchísima gente no lo sepa. Y voy a desvelar ahora de a qué nos estamos refiriendo. ¿Cuál ha sido este prototipo de Swim enfocado en la parte de AIM que se ha implementado y que podemos decir con éxito o incluso con orgullo que hace y que permite el intercambio centralizado y además de amplio alcance de información aeronáutica? Pues aquí está la respuesta, EAD. The European AIS Database es ese prototipo de AIM Swim. En realidad no fue creado como un prototipo, las cosas se han ido dando de manera diferente, pero para nosotros es un validador, ¿no? Es como una prueba de que el concepto es posible, el hecho de que se intercambie información de manera amplia, ¿no? Y vamos a ver un poquito de la historia de lo que es la EAD. Y así que les voy a contar una historia, ¿no? Vamos a empezar aquí, érase una vez en información aeronáutica, así como cuando nuestras madres nos contaban cuentos, ¿no? Érase una vez en información aeronáutica, en el que teníamos un amigo, que este amigo era el proveedor de datos. Este proveedor de datos, pues felizmente realizaba productos tales como el AIP y los NOTAM, ¿no? Y trabajaban muchísimo para crear el AIP y el NOTAM. Y estos proveedores, pues son los AIs de cada uno de los estados, ¿no? Que se encargan de la creación y de la distribución de estos productos. Pero resulta que este proveedor de datos no está solo, él tiene muchos amigos en todo el mundo y que hacen exactamente lo mismo que ellos. Y además intercambian esa información los unos con los otros, ¿no? Envían sus IPs, envían sus NOTAM a cada uno de los diferentes originadores de datos y ellos a su vez pues envían su información al resto de los países. Esto es algo a lo que estamos muy acostumbrados en información aeronáutica, a intercambiar, ¿no? Incluso de manera gratuita con nuestros colegas de los AIS de los estados. Pero aquí hay una persona que es incluso más importante que estos actores que nosotros tenemos aquí, porque es esa persona que en realidad hace uso de todos esos datos, ¿no? Y esta persona, pues lo que tiene que hacer es conectarse o suscribirse a cada uno de estos proveedores de información, de estos proveedores de datos, y recibir de cada uno de ellos los diferentes productos que ellos tienen, tales como la IP y el NOTAM. Entonces, esto es maravilloso. Aquí solamente tenemos 4 amigos, ¿no? 4 colegas, pero ya se pueden imaginar aquellos usuarios que requieren información de decenas de países alrededor del mundo, todos los esfuerzos que tienen que hacer para poder suscribirse y para poder recibir la información de todos los proveedores de datos, ¿no? Y además para poder integrarla luego en un producto común,
por ejemplo, para realizar sus cartas o para realizar sus procedimientos si es una aerolínea, etcétera, ¿no? Pero ellos tienen que entender todas esas diferentes maneras, aunque es una manera estandarizada que nos dice OASI de cómo tenemos que hacer el AIP y el NOTAM, pues los usuarios en muchos casos se encuentran con que esta manera estandarizada pues tiene derivaciones o tiene diferencias, como por ejemplo diferencias de lenguaje, diferencias de formato, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta figura, esta imagen que lo vemos, ¿no les resulta familiar? ¿No es algo parecido a la primera slide que vimos que no era SWIM, en el que tenemos una red de intercambio punto a punto en el que todos intercambian con todos? Pues esto es lo que teníamos en información aeronáutica hace muchísimo tiempo. Seguramente esta es una realidad todavía para muchos de los países, pero esto cambió y esto fue en el 2003, en el que en Europa se implementó por primera vez una base de datos aeronáutica con un modelo de datos exclusivos para el intercambio de datos, a la cual conocemos hoy en día como EAD, the European AIS Database. Esta fue la primera implementación del modelo IXM en el mundo. Sí, el modelo IXM se creó con el objetivo de poder crear esta base de datos. IXM es un modelo de datos que nos sirve para poder implementar una base de datos. Y la primera base de datos fue la EAD en el 2003. Así que, ¿qué ha cambiado? Porque los proveedores de datos siguen siendo los mismos. Pero ahora aquí ya vemos que la imagen es un tanto diferente. Lo que hacen estos proveedores de datos es que de manera digitalizada intercambian a una base de datos centralizada, una base de datos europea, en este caso europea y centralizada, intercambian sus datos para que el usuario muy felizmente pues vaya a una sola fuente, a una única fuente de información y tome de ahí la información que es necesario para ellos. Si ven, los actores siguen siendo los mismos, pero ahora hemos centralizado la información y el intercambio de los datos. Esto es justamente lo que se está pretendiendo hacer con SWIM y esto se implementó en el 2003, hace más de 17 años. Y ahora mismo, hoy en día, en el 2020, tenemos más de 40 países que están como proveedores de datos y cientos de usuarios intercambiando datos y viviendo realmente una gestión de datos de información aeronáutica. Seguro que muchos de ustedes están relacionados con el concepto, la transición de la IS a la IM, ¿no? Desde el 2010 estamos ahí peleando con la transición de la IS a la IM y si pudiésemos nosotros resumir qué es todo el proceso de la transición de la IS a la IM, pues es justamente el cambio de pasar del papel que tenemos en el IP o de los NOTAM en AFTN, por ejemplo, pasar del papel a los datos. Es así, pasar del papel a los datos, eso podríamos resumir el proceso de la transición de la IS a la IM. Y cuando muchos países están buscando y preparándose para este nuevo concepto del pasar del papel a los datos, pues para EAD, este intercambio digital es una realidad desde el 2003. ¿Cuál es el primero de los pasos que sé que muchos de los países que están representando ustedes el día de hoy ya han tomado? Pues el primero de los pasos es tener un sistema centralizado para poder almacenar los datos y luego crear nuestros productos, nuestros AIPs, nuestros NOTAMs. ¿Y cuál es el siguiente paso? El paso que nos está exigiendo ahora OASI en este Digital AIM. Pues lo que quiere es que ya hemos mejorado muchísimo nuestros productos, hemos mejorado muchísimo nuestro AIP y ahora lo que vamos a hacer es intercambiar, pero no ya estos productos hechos, sino que los datos directamente. Así que podemos decir que si revivimos un poquito la historia, ¿no? Relacionado con esto de la AIS a la IM, podemos decir que hemos pasado de la EAD en el 2003, en el que se implementó por primera vez IXM en Europa. Luego, en el 2006, se tuvo el primer congreso AIS Global, el Congreso Global de AIS en Madrid, en el que toda la comunidad se reunió y vieron lo que se estaba haciendo en Europa con esta implementación de la EAD y luego le exigieron a OASI que fueran un paso más allá y que todos querían seguir el mismo camino, así que pasamos del EAD al AIS a la IM, porque OASI después, en el 2009, creó un grupo de estudio y este grupo de estudio estuvo trabajando muchísimo definiendo cuáles iban a ser esas pautas, ¿no? Y uno de los
uno de los productos o de los resultados más interesantes del trabajo de este grupo fue precisamente lo que se conoce como la hoja de ruta de la transición de la AIS a la AIM, o el roadmap from the transition from AIS to AIM. Luego, OASI por primera vez implementa el concepto de SWIM en el Global Air Navigation Plan en el 2013. Y estamos ahora, el día de hoy, en el que sabemos ya que SWIM es un concepto en el que se convergen tres tipos de información: información digital, información meteorológica e información del vuelo. Así que vemos ahí un poco la línea del tiempo desde que se creó, desde que se empezó a experimentar y que se probó que este modelo de intercambio de datos centralizada pues es posible en la EAD. Y todo eso ha traído consigo pues estos cambios que hemos tenido en AIS en los últimos años. Así que podemos ver a AIM como nuestro fundamento sólido dentro de SWIM. AIM es ahí nuestra base, nuestro bloque, y no solamente porque fue el primero en ser desarrollado, ¿no? O el primero en el que se afianzaron estos conceptos de intercambio centralizado de información, sino porque en AIM es donde nosotros definimos todas las entidades aeronáuticas. Esto es el AIP. En el AIP es donde está oficialmente definido todos los aeropuertos, todas las rutas, todos los puntos, etcétera. Entonces, por eso es muy importante en este concepto de SWIM, y el AIM, por lo tanto, se considera el fundamento de SWIM. Luego, AIM también es capaz de gestionar datos dinámicos y datos estáticos. Cuando hablamos de datos dinámicos nos referimos a los NOTAMs. Cuando hablamos de datos estáticos nos referimos a la IP. Es ahí donde se gestionan todos estos datos. Y también tenemos un mecanismo de actualización, ¿no? Mediante las enmiendas IRAC, mediante suplementos, mediante NOTAM permanentes, etcétera, etcétera. Así que si vemos a nuestro AIM como nuestro fundamento, pues vamos a ver qué podemos hacer para que este fundamento en SWIM, este fundamento de SWIM, que es el AIM, sea sólido, ¿no? Para que sea capaz de soportar esta torre que va a ser construida encima de él, que es SWIM. Bien, pues lo primero que debemos hacer es tener una definición clara del servicio. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a nuestros servicios, a nuestras responsabilidades. Un buen punto de partida aquí es el BBB, o el Basic Business Blocks, que es definido por OASI. Esto está muy relacionado con ASBO y lo pueden encontrar ustedes en GAMP, pero es muy fácil de entender. Si vemos ahí, lo principal es tener claro cuáles son los servicios que presta información aeronáutica, como la Oficina NOTAM Internacional, la Oficina de Cartografía, Oficina de Publicaciones y Post y Pre-Flight Information Service, o la información previa al vuelo, ¿no? Bien, ¿qué más? Pues un QMS. Este es otro factor importante para que nuestro AIM sea sólido. Este es un viejo amigo nuestro, ¿no? Ha sido un requisito implícito para nosotros durante muchos años. Nos ha ayudado a documentar y a controlar nuestros procedimientos, pero desde el punto de vista de SWIM necesitamos aún más. Necesitamos un sistema de calidad que pueda satisfacer las necesidades de los usuarios y respaldar las operaciones de vuelo. Estamos hablando no solo de un documento que nos muestra los procesos, sino también de una gestión de la calidad adaptada que implementa mecanismos para asegurar la provisión de los datos, la revisión, la verificación de los datos, y que sea de alta calidad mediante el uso de herramientas automatizadas, incluso para el procesamiento, para la verificación, uso, intercambio, y además que todos los pasos en esta cadena de datos se realicen a tiempo y por una fuente autorizada. ¿Qué otro aspecto es importante para tener un AIM sólido? Pues que ya nos centremos en los datos. ¿A qué nos referimos centrarnos en los datos? Pues este bloque, o centrado en los datos, no solamente es el uso de nuevas tecnologías o sistemas para el almacenamiento e intercambio de datos, sino también es un cambio de mentalidad de nuestras unidades, de nuestro servicio y nuestro personal. Sí, necesitamos cuidar de los datos primero. Recuerden que los datos ahora mismo son el nuevo petróleo, son el nuevo oro, ¿no? Entonces, una vez que tenemos nuestra base de datos sólida, podemos crear nuestros productos. Y luego el siguiente paso, que ya nos está exigiendo OASI, es, pues, además de crear estos productos mejorados, pues vamos a intercambiar también esos datos, porque eso es lo que se espera de nosotros en el futuro. ¿Qué otra cosa? Pues justamente relacionado con los centrados en los datos, es productos digitales. También tenemos los productos convencionales como la IP y los NOTAMs, pero estamos demasiado acostumbrados a ellos, ¿no? En este contexto necesitamos
productos que sean definidos por el usuario, ¿no? Y que sean productos digitales derivados de información aeronáutica, derivados de IXM, que se puedan proporcionar solamente o que estén integrados también con otros dominios de información como el de Flight Information o sistemas de información geográfica, etcétera. ¿De qué otra cosa estamos hablando? Pues estamos hablando de una distribución web. Necesitamos utilizar servicios web seguros y comenzar el intercambio de información aeronáutica a través de la web. No necesariamente a través de Internet, pero sí de una Internet con una red, perdón, con protocolos similares a los de Internet y que tenga además mecanismos de seguridad que nos aseguren, que valga la redundancia, pues que nuestros datos van a ser correctamente intercambiados. Y por último, servicios B2B. B2B significa business to business, o en este contexto nosotros lo podemos ver como sistema a sistema. ¿Esto qué se refiere? Pues es intercambio de datos entre servidores, entre países. Justamente lo que estamos haciendo, intercambiándonos con los productos convencionales, como intercambiar y mandar una copia de nuestro IP, pero en este sentido de manera digital, que permita el intercambio real de información, de datos aeronáuticos, incluso en otros sistemas ATM, como por ejemplo sistemas radares, sistemas ATC, sistemas meteorológicos, etc. Bien, una de las cosas muy importantes para nosotros, si ven, aquí estamos conteniendo nada más los bloques para un IM sólido, pero luego existe una base y además unas columnas que son los que nos ayudan a mantenerlo de verdad sólido. Y vamos a ver cuáles son estos. Pues estamos hablando de la capacitación. Sí, es muy importante capacitar a todo el personal involucrado y esto no solamente aplica al uso del nuevo software, sino también a los nuevos conceptos que hay detrás, ¿no? A todos los conceptos subyacentes que hay detrás de estas nuevas tecnologías. También tenemos que mejorar y hacer responsables a nuestro equipo y a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? No solamente ser responsable no solamente se refiere bueno, es la persona que lleva el proyecto. No, ser responsable también es que cuando las cosas fallan es dar la cara, ¿no? Y presentarse y tomar medidas, y sobre todo medidas correctivas, ¿no? Sé de muchos lugares, por ejemplo, en el que algunos proyectos no se han implementado o se han dejado así un poco sin utilizar y se han desperdiciado muchísimos recursos y no hay nadie todavía responsable de este fracaso, ¿no? Lo que resulta en que se haya perdido el dinero y olvidarlo y meterlo ahí en un cajón, en una gaveta y la pérdida de mucho dinero. Y por último, no menos importante en la búsqueda de un IM sólido es tener una alianza. Una alianza puede ser con una organización o una unidad interna o incluso externa que puedan servirle para poder incluso ser responsables, ¿no? Y tener unas terceras personas en las que ustedes se puedan apoyar o incluso dar cuentas, ¿no? Eso es muy importante para nosotros, ¿no? Muchas veces es necesario darle cuentas a alguien para poder llevar a cabo un proyecto de manera correcta. Bien, así que si vemos todos los bloques del centro de la columna, pues nosotros le llamamos los tecnología y procedimientos. Y luego a la parte externa, que es la parte más humana, pues es justamente el factor humano, ¿no? Y es ahí justamente en donde nos queremos entrar, ¿no? Si los pensamos muchas veces, este factor humano es el menos considerado en los proyectos, ¿no? Y parece que el objetivo es solamente comprar el mejor sistema, la mejor base de datos, la herramienta que sea mejor, pero ¿qué pasa con el factor humano? ¿Qué pasa con las personas, las personas que están trabajando en ello? Bien. Así que vamos a ver rápidamente cómo construir un IM sólido sin poner en riesgo la provisión del servicio. Tenemos dos factores importantes que son el humano y la tecnología y procedimientos. Primero, para poder generar, si ustedes están en la búsqueda o en un proceso de la transición de la IS a la IM, pues es importante crear un proyecto, ¿no? La creación de un proyecto y luego preparar a un equipo que será responsable luego de tomar ciertas medidas, como por ejemplo, desarrollo de adquisición de los equipos o desarrollo de los procedimientos también y adquisición de los nuevos equipos, evaluación de los procedimientos y evaluación de los equipos. Luego volvemos otra vez a la parte humana y es capacitar a todo nuestro personal.
Y luego una cosa que no se toma muy en cuenta muchas veces y es las operaciones en paralelo. Si ustedes se fijan, el segundo paso era la preparación de un equipo, es decir, un personal seleccionado que se va a encargar al principio del desarrollo y la adquisición y la evaluación de los equipos. Entonces, luego este personal va a capacitar a los demás, ¿no? A los otros, y se tiene que llevar también operaciones en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos nosotros arrancar, hoy terminamos de utilizar un sistema y ya mañana empezamos con el siguiente. No, esto muchas veces no es así. Muchas veces se tienen que realizar operaciones en paralelo, en los que tenemos que trabajar con el equipo antiguo, porque tenemos que seguir proveyendo, ¿no? Dando nuestros productos como el AIP, como los notan, y además familiarizarnos y empezar operaciones con el antiguo. Hasta que llega un punto pues, en el que tenemos operaciones plenas con el nuevo equipo. Pues esto es para nosotros la mejor manera de construir un IAM sólido sin poner en riesgo la provisión del servicio, en el que se parte de un proyecto, ¿no? Y si ven ustedes ahí lo que he resaltado, pues son todas aquellas fases en las que ustedes pueden incluso contar con una alianza, una entidad externa que les pueda apoyar y que les pueda servir también para rendir cuentas. Bien, hasta aquí pues hemos hablado que EAD fue un pionero en la evolución de la IS a la IM en SWIM. Además que los bloques para la IM requieren el desarrollo de tecnología, de procedimientos y la parte humana por igual. Es muy importante ambas cosas, la parte tecnológica y la parte humana. Y que empoderar el factor humano es para nosotros la mejor estrategia para no poner en riesgo el servicio durante la transición. Llega el momento de nuestro cuestionario número 3. Nuevamente pongo las preguntas. Y vamos a tomarnos un tiempo para poder responder. Bien, tenemos 1 minuto y medio para responder. Las preguntas son: ¿cómo valorarías a la tecnología y al factor humano en un IAM sólido? Si creen que es la mitad y mitad, si creen que es más importante tecnología o más importante el desarrollo humano. Luego la segunda pregunta es: ¿qué áreas deberían de recibir más atención para tener un IAM preparado? Esto es respuesta múltiple, o sea, pueden seleccionar diferentes opciones. Y la última pregunta es si creen que formar alianzas puede ser una buena solución para no poner en peligro la provisión del servicio. Tenemos todavía 45 segundos. Bien, ya veo que mucha gente está respondiendo. Muchas gracias. Nos quedan unos cuantos segundos nada más. 15 prácticamente. Muy bien, pues ahora mostramos los resultados. Creo que los tenemos ya en pantalla, ¿sí? Sí, yo por lo menos lo veo. Sí. En cualquier caso los puedo comentar y sí, se ha perdido un poquito de esa timidez. Bueno, un poco bastante. Ahora hay Sí. muchas más respuestas. Genial. ¿Cómo valoraría a la tecnología el factor humano en un IM sólido? Pues la respuesta ganadora es la A, al 50%. Ambos son componentes importantes que tienen que tenerse en cuenta. 50% cada uno, 50-50. De acuerdo, muy de acuerdo. Pues realmente sí. ¿Qué áreas deberían de recibir más atención para tener un IM preparado para SWIM en tu organización? Aquí hay casi, bueno, cercanía entre las tres primeras respuestas, pero gana principalmente capacitación. Después es implementación de tecnologías y soluciones y la tercera es responsabilidad y concienciación o concientización, que veo ese término también.
que formar alianzas pueden ser una buena solución para no poner en peligro la provisión del servicio. Y aquí, por una gran mayoría, sí. Siempre está bien tener el apoyo de los que tienen más experiencia. Estos son los resultados. Perfecto, muchas gracias, Óscar. Bueno, genial, pues estamos ya casi por terminar nuestro webinar. Sin embargo, antes, si me lo permiten, quiero presentarles un poco acerca, quiero hablarles un poco acerca de nuestra compañía, ¿no? Como comentó Óscar al principio, Grupo EAD es la empresa que se encarga de prestar el servicio de la EAD que hemos estado hablando ahora, que ha servido o que ha sido más bien el pionero o el prototipo de SWIM, y Grupo EAD es la empresa que presta ese servicio para Eurocontrol. Eurocontrol son nuestros clientes, ¿no? Nosotros damos ese servicio. Con lo que hemos estado nosotros involucrados desde el 2003 en el desarrollo de EAD y nos consideramos como el primer proveedor de servicios AIM. Recordemos que EAD es justamente el prototipo de SWIM, ¿no? Y que ahí ya se está viendo, ya estamos viviendo lo que es AIM, lo que es el intercambio de información desde el 2003 y que tenemos más de 40 proveedores ya. Así que hablaremos un poco acerca de quién es Grupo EAD. Ha sido una historia de éxito tanto para Eurocontrol como para nosotros, ¿no? En esta empresa, pues hemos estado proporcionando este servicio por más de 17 años y además no solamente nos dedicamos a prestar este servicio de la EAD, sino que estamos participando activamente en todos los foros y grupos de trabajo y tratando de aportar un poco con nuestra experiencia, ¿no? Que tenemos de 17 años de estar trabajando con AIM. Y actualmente estamos en este contexto de la EAD dándole soporte a diario a más de 40 proveedores de información. Estos 40 proveedores son países que están utilizando la EAD, son países que están utilizando esta base de datos europea para el intercambio de información aeronáutica. Bien, nuestra empresa pues es una empresa que nació en el 2001. Ya tenemos, obviamente empezamos incluso antes de que se prestara el servicio de la EAD, ya vamos a cumplir casi 20 años. Tenemos dos oficinas, una en Madrid, en España, y otra en Alemania, en Frankfurt. El año pasado nuestros rendimientos fueron a cerca de 7,4 millones de euros. Estamos muy consolidados, tenemos a más de 55 miembros de nuestro personal, el cual viene de diferentes áreas de conocimiento como controladores, pilotos y muchísimos oficiales AIM que hemos trabajado en diversas partes del mundo. Y venimos de 22 diferentes nacionalidades. Esto en realidad enriquece mucho el día a día, ¿no? El trabajar con compañeros de diferentes nacionalidades es fantástico, pero a la vez nos permite pues, entender las diferentes particularidades de cada una de las regiones del mundo, ¿no? Incluso hablar sus idiomas. Tenemos diferentes certificados y membresías como ISO 9001-2008, somos el proveedor de servicios de la EAD, también estamos certificados en The Single European Sky, pertenecemos a CANSO, a la organización de empresas de aviación civil internacional, también formamos parte del Consejo de Aeropuertos, de Airports Council International, y también somos partes de IFAIMA, que es de la Federación Internacional de AIM. A ver, si vemos un poquito, a ver cuáles son nuestros servicios. Empezamos con los servicios ADQ. Esto en realidad es una regulación que aplica a nivel europeo, es una ley y nosotros hacemos un análisis de brecha y hojas de ruta para el cumplimiento, ¿no? Para los estados que lo necesiten. Con esto nosotros aseguramos el cumplimiento de la regulación. Esto aplica sobre todo a Europa, pero esta regulación seguro que está influenciando muchísimo las nuevas normativas, las nuevas regulaciones OASIS. Así que para nosotros es importante. Hemos participado también en el desarrollo. Tenemos una academia de capacitación exclusiva de AIM, en la que tenemos contenidos exclusivos para AIM a nivel mundial. Hemos trabajado con más de 100 países y más de 123 organizaciones a nivel mundial, y durante los últimos años hemos hemos capacitado a casi 9.000 participantes que han participado en todos nuestros cursos. Podemos dar nuestros cursos en 7 diferentes idiomas, incluyendo español, incluyendo portugués, alemán, ruso, etcétera.
Y además tenemos dos áreas de cursos. Tenemos el área de la EAD, que es justamente en cuanto al uso de las herramientas que se utilizan en la EAD, y el área de AIM. El área de AIM es, pues, todos esos conocimientos, esa experiencia adquirida, pues lo hemos hecho también, hemos hecho paquetes de cursos para poder proveerlos a quien lo requiera en todas partes del mundo. Y también muy importante, pues tenemos una alta nivel de satisfacción por parte de todos nuestros participantes. Con esto aseguramos que nuestro personal estará listo para la transición y para las operaciones. Me gustaría mostrarles algunos testimonios, por ejemplo, de un curso que tenemos en nuestro catálogo que se llama Evolución de la AIS a la IM. En este curso, pues algunos comentarios interesantes. Algún compañero nos dijo que fue una manera beneficiosa y simplificada de entender las fases de la evolución hacia la IM. Algún otro nos dijo que el curso les había ayudado a ver qué era lo necesario y cómo proceder con la transición. Otro testimonio rápidamente, pero esta vez del curso IXM 5.1 básico, en el que los compañeros decían que este ha sido un curso revelador para entender la estandarización de los formatos de datos y de las bases de datos. Y otro compañero decía que está deseando continuar expandiendo su conocimiento con la segunda parte. Este era el curso básico, pero también tenemos un curso avanzado en el que continuamos un poco con la formación acerca de XM 5.1. Otro de nuestros servicios es la consultoría AIM. Obviamente hemos estado muy involucrados con todo el proceso de AIS, de la transición de la AIS a IM, y nosotros hacemos un análisis de brecha y hoja de ruta para cumplimientos y con el objetivo final, pues, de cumplir con todos los objetivos de la transición, con todos los objetivos de ASBU en búsqueda del Global Air Navigation Plan. Podemos ayudar a los estados que así lo requieran en cualquier parte del mundo a cumplir con estos objetivos. También prestamos operaciones AIM, otro tipo de servicios que nosotros prestamos, es como por ejemplo el servicio de migración. Si ustedes han comprado una base de datos y requieren pasar toda la información contenida en el IP y en las cartas a la base de datos, pues nosotros prestamos ese servicio. Utilizamos una aproximación inmersiva, una aproximación en la que capacitamos y trabajamos a la vez, ¿no? Y esto es interesante e importante porque nosotros no solamente realizamos el trabajo, sino que además formamos a los futuros oficiales AIM que se van a encargar de estos sistemas. Y con esto conseguimos una migración eficiente y a tiempo. Algunas de nuestras algunas alianzas que hemos tenido, Eurocontrol, que venimos trabajando más de 17 años y hemos cargado datos de diferentes países alrededor de Europa. NAV Canada, que fue uno de los proyectos más grandes que hemos tenido, aproximadamente un año estuvimos trabajando con ellos. También hemos trabajado con Hong Kong, con Alemania, con Israel, etcétera. También damos un servicio de soporte o Service Desk, es como se le conoce, en el que se pueden reportar incidentes y soportar las operaciones de primer y segundo nivel, pero es 24 horas, ¿no? 24/7. Este es un servicio que proporcionamos a todos nuestros usuarios, a todos nuestros clientes en cualquier momento, ¿no? Y ahora por el tema del COVID tampoco hemos parado y seguimos ahí trabajando o teletrabajando, ¿no? Con esto damos soporte operativo en cualquier momento. Así que, por último, nos gustaría que les agradecemos su participación y nos encantaría pues que confiaran en Grupo EAD. Sé que no somos una empresa que nos hemos dado a conocer mucho, sobre todo en la región latinoamericana, pero esperamos que todo esto que les hayamos contado el día de hoy acerca de la evolución del AIS, de EAD, del AIS, AIM hasta SWIM a nuestros días, pues vean un poco cuál es nuestra experiencia, cuáles son además nuestras intenciones de poder ayudar a cada uno de ustedes que lo requiera en todo el mundo, ¿no? Y que pueden contar con nosotros para construir un bloque, para construir un AIM sólido en esta búsqueda de SWIM. Así que muchísimas gracias. Antes de cerrar, tenemos un cuestionario final. No me quería ir yo sin terminar de preguntar una última pregunta que verán ustedes en un segundito.
Y ahí la tenemos. Esta pregunta es, ¿cuál de los siguientes temas te gustaría que tratásemos en webinarios futuros? Proceso de adquisición en equipos, estándares de calidad, migración de papel, de datos digitales, selección y capacitación de personal, etcétera. Estas son respuesta múltiple, así que pueden seleccionar las que consideren conveniente. Recuerden que tenemos todavía una sorpresa que todavía no nos ha desvelado Óscar de qué se trata. Vamos llegando ahí. Ya estamos ahí. Muchas Solo gracias. abriremos un pequeño turno. Vamos un poco retrasados, pero a lo mejor alguna pregunta Sí, podemos intentar admitir, o si no, también es verdad que la pueden enviar por email. perfecto. Pues tenemos todavía unos segundos para responder. Sí, todavía hay tiempo. En principio va ganando la opción, selección y capacitación del personal ahí. De momento parece que esa es la que está, es una buena opción para poder hacer un webinar a futuro. Selección y capacitación es muy importante, sobre todo con el tema del documento 9991, todo el mundo lo está esperando y se podría hablar un poco al respecto. Y además también nuestra experiencia, ¿no? Cómo hacemos en Grupo AD para seleccionar a nuestro personal. Bien, pues tenemos los resultados. Y estamos, ¿no, Oscar? Al final, efectivamente, lo que tú habías comentado. Es casi una pirámide. La, la, lo- la opción más popular, la que más han seleccionado, es precisamente esta, ¿no? Selección y capacitación del personal AIM. La segunda es la migración de papel a datos digitales exitosos. Tercera, estándares de calidad para revisión y verificación. Y después, por último, proceso de adquisición de sistemas y equipos. Ese es el orden. Y estoy también bastante de acuerdo. Entiendo cada uno y cada zona tiene sus particularidades. Genial. Bueno, pues casi ya para terminar, Oscar, si nos dices qué era lo que... En este punto queríamos mencionar que existe la posibilidad de hacer una sesión gratis de consultoría para aquellos temas en los que ustedes creen que necesitarían algún tipo de soporte en estas transiciones para la IM o el Twin o alguna otra naturaleza. Eh, claro, tenemos que limitarlo de alguna manera porque obviamente no podemos responder si ahora ustedes, los 128 que he visto o más conectados, nos mandan inmediatamente unas preguntas, ¿no? para formar parte de esta sesión gratis de consultoría. Bueno, estará disponible durante las próximas 4 semanas que nos pueden contactar para solicitarlo. Es un análisis de brecha inicial de su estado, GAP, el GAP Analysis, que decimos un poquito en inglés, utilizando esa metodología. Y sería un soporte de 2 horas por nuestros expertos o incluso puede ser por nosotros mismos, tal vez Henry o alguien más que también formaría Claro, parte, sobre cuestiones de capacitación, transición a la IM, procedimientos de calidad, migración de datos, análisis de requisitos de sistemas o algo. Entonces nosotros, en respuesta a sus peticiones, organizaríamos una comunicación vía Webex o algún tipo de videoconferencia o conferencia para hablar de ello. Probablemente también les enviaríamos un cuestionario para hacernos una idea general del estado de lo que solicita y para ver qué podemos ofrecer. Nuestra dirección de correo electrónico de contacto es esta que ven ahora en la pantalla, info@grupead.com. Y eso es. perfecto. Queríamos abrir un pequeño turno de preguntas. Vamos a ver cómo podemos organizar para no ya restar mucho más tiempo. Nos hemos alargado algo más de lo que inicialmente queríamos. Y bueno, vamos a dar paso a ello. Deben de tener un icono los participantes de una mano, así, que pueden pulsar. Y entonces vemos quién quiere hacer alguna pregunta o la podemos leer a través del chat.
e responder. E aproveito também para dizer muito obrigado aos colegas que estavam ligados aí. Ficaram até o fim da exposição do meu colega e sem dúvida que conseguiram perceber tudo sem problema. É verdade, como o Henry disse, nós temos a possibilidade de contactar com vocês na sua própria língua para a capacitação também, para o treinamento. Muito obrigado, muitas gracias e agora temos um tempo para as preguntas. Bien, por lo que veo, Óscar, todavía hay mucha gente que está conectada. No sé si alguien de ustedes pues quiere hacer una pregunta. Recuerdo lo que comentó Óscar. En principio no veo ninguna mano levantada. Sí, Henry, buenos días, qué pena que interrumpa. No hay la opción de manito, desafortunadamente, dentro de mi chat. Entonces, por ello me vi obligado pues a interrumpirles. Qué pena con ustedes. Tengo una pregunta. Soy Mauricio Díaz de Colombia. Sin problema, Mauricio. Encantado. Gracias, Henry. Primero que todo, y Óscar, para ti, una felicitación. Desde acá, desde nuestro país, le tuve la oportunidad pues, de pasarle a mis colegas también el link de la invitación. Muchos de ellos que hacen parte del grupo de calidad y otros también técnicos, operadores de estación aeronáutica están unidos ahorita. Y en efecto, pues yo creo que esto es simplemente abrirnos nosotros un poquito más el horizonte frente hacia el camino que debemos recorrer, como digo siempre, para esta transición que nosotros estamos llevando también aquí en Colombia. Me gustaría mucho saber, Henry y Óscar, cómo hacer nosotros para obtener precisamente, de acuerdo a lo que ustedes están viendo, estos temas que ustedes proponen en estos 4 ítems. Yo le di a las 4 secciones porque es que me parecen supremamente interesantes y hombre, ustedes le están pegando a lo que es la transición en esos 4 soportes que darían, cuál es el proceso de adquisición de sistemas y equipos, estándares de calidad para la revisión y verificación, migración de papel a datos digitales y que sean exitosos y selección y capacitación de personal AIM. Efectivamente, nosotros tenemos esos 4 ítems que abordarlos acá, pues para poder llevar a un feliz término. Me gustaría mucho saber qué posibilidades también de obtener nosotros este proceso de adquisición de sistemas y equipos. Como lo he dicho, nosotros estamos ahorita en una adquisición, en un proceso de licitación amplio, donde quisimos no solamente llegar a la parte nuestra, porque de hecho si alguien conoce bien el tema, somos nosotros, pero la parte de lo que es, si ustedes lo conocen bien como parte latina, que son el componente nuestro, no menos tengo entendido, Henry, de Honduras. Entonces, allí ustedes como latinoamericanos conocen muy bien que en estos países nuestros se dan las licencias, se abren, se aperturan unos procesos de compra precisamente por licitación y esas licitaciones conllevan a que las hagan no solamente personal nuestro, sino personal que a veces no conoce más del tema precisamente de esa apertura de compra, pero no conoce en realidad qué es lo que se debería estar comprando. Se necesita y tenemos actualmente pues un acompañamiento directo con ellos, pero no es suficiente para que ellos de pronto tengan, además de esto, una capacitación que les pudiera llegar a esa parte, a ese personal que nosotros llamamos, no es técnico, es administrativo, pero sí tiene que tener mucho conocimiento y sobre todo, de pronto, el hecho de que ellos puedan observar la importancia de lo que tienen al frente y de lo que no de pronto podría conseguir nuestro Estado en caso tal de no llegarse a involucrar en este proceso de transición, de que nos deje el tren, como decimos nosotros acá, y nos quedemos por fuera precisamente de este proceso de una compra y una selección bien hecha de equipos y de soluciones AIM que nos lleguen al perfeccionamiento de lo que requerimos nosotros a nivel mundial para meternos en este negocio. Excelente, Mauricio, mucho gusto de escucharte. Sí, efectivamente, el tema que
que tú propones o has desarrollado ahora mismo, que es justamente la adquisición de los equipos, creo que es un paso fundamental en el proceso de la transición de la IS a la IM. Había una de las preguntas que era para nosotros más importante, ¿no? Si era la parte tecnológica o la parte humana. Acordábamos y dijimos incluso aquí que creíamos que ambas tenían que tener bastante relevancia. Sin embargo, parece ser que todos los recursos muchas veces solamente van a la parte de los equipos, ¿no? Y nos olvidamos de la parte de la capacitación, de la parte de formar a la gente que va a comprar esos equipos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de comprar un carro, ¿no? De comprar un auto, un vehículo, en el que tú puedes ir a un concesionario y tú puedes decir, bueno, quiero un carro que tenga 4 ruedas y tenga un motor y me pueda desplazar. Bueno, pues eso es lo que te van a dar a ti, ¿no? Y porque a lo mejor hasta ahí llegan tus conocimientos de la parte técnica. Sin embargo, si eres un apasionado de los carros, pues a lo mejor vas a llegar ya con requisitos específicos y muy estudiados, porque a lo mejor ya incluso has comparado y has visto otros modelos, etcétera, y vas a ir ya con una serie de requisitos mucho más estudiados y le vas a sacar mayor rendimiento a esa inversión que vas a hacer. Lo mismo nos pasa con los equipos en AIM, en el AIS, ¿no? En el AIS, el AIM, porque hay muchísimos conceptos que hay detrás, conceptos nuevos, ¿no? Por ejemplo, el AIXM, temporalidad, Web Feature Services y un montón de otras cosas que si nosotros no sabemos qué poner ni siquiera en nuestros requisitos para nuestra licitación, pues, ¿qué va a pasar? Que cualquiera va a venir y te va a dar algo de acuerdo a lo que tú has pedido. Entonces, esto es súper importante y nosotros lo recalcábamos que lo mejor es crear un equipo inicial, unas personas que se van a encargar de capacitarse, ¿no? Y esto es importante porque lo mejor es seleccionar a un personal, a un equipo que bueno, ustedes mismos conocen y saben cuáles son las capacidades que ellos tienen, ¿no? Y las virtudes y cualidades y si son más técnicas, fantásticos. Pues entonces, capacitar a ese equipo para que ellos lleven el proyecto y que luego ellos se empapen tanto del proyecto que vuelvan a sus organizaciones a formar a los demás compañeros. Esto para mí es importante. Si esto es complicado porque no hay nadie pues, que cumpla con esos perfiles o con esos requisitos, pues siempre está la opción de contar con una empresa, una subcontratada, una empresa subcontratada de consultoría que pueda servir, ¿no? Y lo que hablábamos antes como una alianza de una empresa, una organización externa que les pueda ayudar, que les pueda guiar y que les pueda guiar, ¿no? Y además que sirva para controlar ese proyecto que todo se lleve a cabo. De todas formas, Mauricio, sé que era una de las preguntas que habíamos hecho, pero también es una de las opciones que estamos poniendo para esta sesión gratis que comentó Oscar. Es la última justamente, es el análisis de requisitos de sistema. Nosotros durante 2 horas... Efectivamente. Sí. Efectivamente, y te cuento pues que invito a mis compañeros, a mis colegas para que nos apuntemos y muy seguramente nos ganemos nosotros esta oportunidad porque yo creo que sería un excelente principio pues para brindarles como obsequio también y compartirlo con la gente de la parte técnica y la parte más que todo administrativa nuestra, que es la que está también acompañándonos a nosotros en esta compra y en esta licitación que nosotros queremos llevar a feliz término, pero siempre de la mano y con el conocimiento de ellos, que ellos se enteren muy bien de qué es lo que necesitamos nosotros adquirir para seguir caminando por esta senda. Pues para todos ustedes que tengan una duda muy similar, escríbanos a info@grupead, pidan su sesión gratis. Vamos a estar encantados de hablar con ustedes durante 2 horas, un poco más en profundidad, ¿no? Que ustedes pregunten, porque nosotros hemos acompañado a muchísimos países alrededor del mundo en este proceso no solamente de adquisición del equipo, sino que de capacitación, de todo lo que tiene que ver con la transición de la IS a la IM, y estaríamos encantados de brindar ese soporte de 2 horas y previamente incluso hacemos un análisis de brecha inicial. Si es verdad que en 2 horas no podemos dar toda la información, ¿no? Pero por lo menos sentar las bases para que luego ustedes sean capaces de tomar sus propias decisiones y sacar adelante el proyecto.
Ok, mil gracias Henry, excelente exposición. Oscar, a ti gracias también por esa asistencia tan buena que nos brindas en todos estos temas y bueno, ojalá nosotros seamos los afortunados y estaremos nos viendo en una próxima ocasión. Encantado, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Bien, nos hemos extendido bastante más de lo que habíamos dicho, Óscar. No sé si vas a dar paso a una pregunta más o si hay alguna pregunta o si cerramos aquí, porque veo que todavía hay mucha gente, muchas gracias, que están aquí con Gente, nosotros. parece. Buenos días, Henry, Oscar, Bernardita de Costa Rica. Henry, un gusto verte. Encantado, Henry. Crecido profesionalmente, ¿verdad? Muchas gracias. Quiero agradecer la oportunidad que nos dieron para, más que todo, Latinoamérica. No solo habla por Costa Rica, sino por el pedacito de Centroamérica, ¿verdad? Que muchas veces a la... Mucha honra. Se les olvida que muchos solo hablan español, qué sé yo. Ha sido una excelente presentación, Henry. Me han sacado las dudas que tenía. Y bueno, no era ninguna pregunta, sino básicamente para agradecerles la oportunidad que nos han dado. La verdad que sí, fue muy provechoso y ojalá que nos vuelvan a invitar. Claro que sí, Bernie. Esperamos que sí. Sí, perdona que te robe protagonismo, Óscar, pero es que es mi gente, es mi tierra y además muchísimos recuerdos de toda la gente de Latinoamérica, de Centroamérica en particular, Bernie, Silvia, que la veo por ahí también, que está por ahí, no sé si hay alguien más. Como comentó Mauricio también, que me conoce de otra reunión, pues soy orgullosamente hondureño, orgullosamente latinoamericano y hace, pues eso, 12 años más o menos, 12 años, ¿no? De hecho, en junio de este año cumplo 12 años. Me vine para España a cambiar un poquito, a vivir mi propia transición del AIS al AIM, ¿no? Pero no me olvido de mis raíces, de mi gente y además es curioso que después de 17 años, esta empresa de estar dando servicios en la que estamos basados en España, tenemos una base en Madrid y casi pues, la mitad del personal, yo creo que la mitad del personal de la empresa habla español, pues hemos tenido, la verdad, que muy poco acercamiento a la región. Y yo creo que esto está cambiando. Mira, agradecemos enormemente la respuesta de la gente que estén aquí presentes, ¿no? Para mí a mí particularmente me hace muchísima ilusión. Ya he participado en algunos otros eventos, sobre todo presenciales, que me gustan más también. Pero bueno, aprovechamos también la coyuntura ahora, las nuevas tecnologías de comunicarnos. Y así que un fuerte abrazo para todos mis amigos. Obviamente solo puedo apoyar lo que tú dices, Henry, y estaríamos encantados de tener una mayor participación en América Latina, América del Sur, Centroamérica, América del Norte. También es verdad, y quería haberlo comentado cuando estábamos viendo el mapa donde hemos ofrecido capacitación y aún nos quedaba un poquito blanca la parte de América Latina, que poco a poco vamos cambiando y que lo hacemos con mucho gusto, por supuesto. Claro que sí. Genial, pues Bueno, creo que sí, ya es hora suficiente. Ya les comentaremos para futuras webinars. Son ya menos 20 minutos. Hemos ido 40 minutos más de lo que en principio teníamos pensado. Podemos dar por finalizada esta webinar. Agradecer mucho la presencia de todos los que han estado y que han estado hasta ahora. Les animamos de verdad a que soliciten esta sesión gratis, que nos envíen sus dudas y estamos encantados de atenderles. Y bueno, pues hasta pronto. Lo digo un poquito en portugués y ya también puedes despedir tú, Henry. Muito obrigado aos nossos amigos do Brasil. Ficamos à sua espera também para esta sessão gratuita de consultoria, se tiverem necessidade. Nós ficamos muito contentes de receber qualquer informação ou petição de consulta para o nosso endereço e-mail que podem ver aí. Muito obrigado por ter participado e por ter nos acompanhado hoje.
Pues bien, pues muchísimas gracias a todos. Encantados de haber estado aquí compartiendo con ustedes en español, sí señor, y en portugués también por Óscar. Y bueno, los esperamos para la próxima, les estaremos informando. Seguro que cuando se registraron habrán puesto ahí, habrán ticado para que recibir comunicaciones por parte nuestra. Si es así, fantástico, porque van a recibir de primera mano nuestras invitaciones. Y si no, pues bueno, lo vamos a hacer público. Sé que hay gente que también ha apoyado muchísimo. Muchas gracias, Ileana, que ha estado moviéndose con sus contactos para hacer extensiva la invitación a la mayor cantidad de gente posible. Un abrazo muy fuerte a América Latina. Muchas gracias y muchos éxitos a todos. Gracias a ti, Henry, por la invitación. Encantado, Ileana. Gracias, Henry. Gracias, Oscar. Muy amables. Que estén muy bien. Buen día para todos. Para todos, bye bye.